5, por favor, informar a sus compañeros. Hola a todos, muy buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniela Monasteri. Soy médico egresada de nuestra escuela y los voy a estar acompañando en algunos temas de la unidad 2 y 3 de esta asignatura que es Salud Pública 3. Si alguien me puede confirmar si se escucha bien, por favor. Sí se escucha, doctora. Ok, las diapositivas ya la tiene su delegado y la van a estar compartiendo. Normalmente las preguntas que yo realizo salen de la diapositiva, por eso les comenté que
no era necesario que me grabaran como tal. Vamos a empezar hoy hablando sobre la organización del sistema de salud en Venezuela. Hay algunas cosas que les voy a mencionar que no se van a evaluar en esta unidad. Cuando empiece la parte del tema que se evalúa en esta unidad, yo se los menciono. ¿Qué es lo que pasa? Todas estas primeras láminas iniciales son temas de preguntas de la tercera unidad. Pero entender el sistema de salud venezolano sin ver sistema de salud en general le va a generar más confusión. Entonces, todo lo que vamos a ver ahorita en el inicio se va a evaluar en la tercera unidad y cuando yo le diga desde aquí es que va para la evaluación de esta segunda unidad. ¿Claro por aquí ese particular? Sí, doctora. Ok. Vamos a conversar primero de qué son los sistemas de salud. Pueden ser definidos como un conjunto de organizaciones, instituciones, constituidas o no de manera sistemática, que van a dedicar recursos y realizan actividades tanto personales como colectivas e intersectoriales con la finalidad de mejorar la salud de las personas y de la sociedad en general a través de tanto la atención preventiva como curativa. Entonces, instituciones que buscan mejorar la salud de la población. Siguiente. Otras definiciones de sistemas de salud dice que son todas las sumas de organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo consiste en mejorar la salud. Lo que van a observar es que si importar la definición, normalmente habla de conjunto de organizaciones o hablan de estructura y todas están siempre destinadas a proteger o mejorar la salud de las personas y de la población. Siguiente. Para que sea un sistema de salud tiene que tener las siguientes características. Universal, es decir, brindarle protección a toda la población. Atención integral, es decir, no solo la parte curativa, sino también la preventiva y la protección y la promoción de salud. Debe ser equitativo en cuanto al trato y la distribución de los recursos, es decir, a cada quien según sus necesidades. Debe ser eficiente para lograr la adecuada utilización de los recursos, flexible en las formas y medios de atención y lo más importante, que es lo que se está hablando ahorita, de participativo. La población no solo debe ser beneficiario, sino un actor principal involucrado en el proceso de salud enfermera. Siguiente. Se han descrito 6 componentes principales, de los cuales 2 son transversales, que son el sistema financiero, que habla de dónde viene el dinero y cómo se utiliza, y el personal de sanitario o personal de salud. Algo muy importante es el liderazgo y la gobernanza, de eso vamos a estar hablando un poco, del sistema de información en salud, los servicios de salud y los medicamentos, vacunas y tecnologías, que son lo que nos permite brindar como tal los servicios. Siguiente. Clásicamente se han descrito 3 funciones: rectoría, es decir, quién manda, quién dirige; financiamiento, que es de dónde viene el dinero y cómo se utiliza; y la razón principal de la existencia de los sistemas de salud, que es la prestación de los servicios. Si no presta servicio, entonces no es un sistema de salud. Algunas literaturas más recientes hablan que además tienen que cumplir con la función de aseguramiento, que es brindarle realmente protección a quienes lo necesitan, y la generación de los recursos, que no basta con que tengas de repente la vacuna, sino que cada país debe hacer un esfuerzo, por ejemplo, para producir sus vacunas, sus equipos e insumos de salud. Siguiente. Vamos a hablar de la rectoría. La rectoría es el ejercicio de la gestión de las responsabilidades, competencias de las políticas de salud con el fin de implementar decisiones. Normalmente, esta función, que es competencia del gobierno, es ejercida mediante una autoridad única nacional, que en Venezuela sería la ministra del Poder Popular para la Salud. Siguiente. El financiamiento habla de dinero.
Y cuando hablamos de dinero, entonces nos referimos al pago que se realiza por la contraprestación de los servicios médicos recibidos. Hay que entender algo, que sea público no significa que no cueste dinero y que no se esté pagando los servicios. Significa que la fuente de financiamiento viene de lugares diferentes. En general, entonces, se entiende como aquella forma en que los ciudadanos, de manera voluntaria u obligatoria, ya vamos a ver cuándo es obligatoria, contribuyen económicamente para cubrir los gastos asociados con la prestación sanitaria. Siguiente. Tienen que tener en cuenta que el financiamiento no es solo un problema de origen de los fondos, sino de regulación y de control de sistemas de salud. O sea, no es un problema solo de si hay o no hay dinero, sino de cómo se está administrando. Por ende, hay que tener en cuenta algunos aspectos como el volumen de los fondos. Esto normalmente es 100% de naturaleza política. Cada país decide cuánto de dinero le va a dedicar a la parte de salud, el origen de los fondos, que habla de las fuentes de financiamientos, la administración de estos fondos, que es donde se ubican cada uno de los recursos, y el destino final de los recursos, que suelen... Cuando hablamos de las otras funciones, la función principal, y que esto quede claro, de los sistemas de salud, es la prestación de los servicios. Por lo tanto, tiene la finalidad de promover, mantener y o restablecer la salud, tanto de las personas como la población en general. La prestación de servicio puede darse mediante dos modelos de atención. El modelo tradicional, que se basa principalmente en atención individual, y esta es biomédica, principalmente curativa y hospitalocéntrica. Es lo que vemos principalmente en Venezuela, que es, o sea, tú vas al médico cuando estás enfermo y ya. Y luego tenemos el modelo emergente, que es lo que se está buscando y es lo que se quiere con la nueva clasificación del sistema de salud. Y está orientada hacia la atención primaria de salud, es decir, hacia la promoción y la prevención. Todos los sistemas de salud a nivel internacional, por lo general, se clasifican en tres niveles: primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Como podemos ver en la pirámide, el primer nivel es el más amplio, es decir, que tiene la cobertura más grande, pero la capacidad de resolución normalmente es menor. Entonces, a medida que subimos, es decir, que pasamos del primero al segundo nivel y luego del segundo al tercer nivel, aumenta la capacidad de resolución, es decir, los servicios que se prestan y los equipos. Pero a medida que bajamos del tercero al segundo al primero, disminuye la cobertura, es decir, disminuye la cantidad de centros. El primer nivel tiene muchos más centros que el tercer nivel, pero el tercer nivel tiene muchas más especialidades y servicios que el primero. La coordinación tiene que ser de tanto en sentido vertical, es decir, entre niveles, pero también de forma horizontal dentro del mismo nivel. ¿Esto está claro? Ok. Siguiente, por favor. La organización se da con tres elementos principales: la gobernanza, que es el fruto de una compleja red de relación entre los distintos actores; los modelos, que los modelos ahora vamos a hablar que son un conjunto de criterios, fundamentos doctrinales o ideológicos; y el financiamiento, que es el conjunto de recursos y mecanismos. La gobernanza es quién manda, quién hace el control; el modelo es principalmente ideología, cómo lo concebimos; y el financiamiento habla de dinero, de dónde viene y hacia dónde va. Siguiente. Entonces, la gobernanza de un sistema de salud es esa
compleja red de relaciones y habla también de la capacidad de responder a los desafíos de salud que se presentan. Es decir, que cuando existe un problema de salud, de la gobernanza depende si se resuelven o no. Un sistema de salud ideal debería tener una rendición de cuentas claras, es decir, con transparencia. Promover la participación ciudadana debe basarse en los principios de honestidad y deben tener capacidad política. Cuando hablamos de capacidad política, no estamos hablando de capacidad política partidista o de la capacidad que tienen de convocatoria a marcha. Estamos hablando de la capacidad desde políticas públicas para generar cambios que beneficien a la población. Siguiente. Entonces, cuando hablamos de gobernanza, tenemos dos enfoques: gobernanza en red y la gobernanza racionalista. En la racionalista se establecen normalmente unas relaciones de agencia y contratación. Yo, Estado, contrato a alguien para que brinde una serie de servicios, por ejemplo. Por ende, aquí se habla es de conseguir objetivos específicos. Yo contrato una empresa tal para que me realice tantas consultas o tantas cirugías y listo. O logre tal, tal y tal objetivo. Esto limita la participación y va a generar una dependencia en la contratación. Y entonces, cuando esas personas quieren aumentar los precios, si no hay otra empresa que les brinde competencia, ahí es donde empiezan los problemas. La gobernanza en red es una de las más recomendadas porque promueve la coordinación y reconoce también estas complejidades. Promueve la participación activa, pero al promover la descentralización trae consigo entonces el problema de la comunicación y la organización entre las diferentes redes. Siguiente. Entonces, cuando hablemos de gobernanza, vamos a hablar de tres tipos de gobernanza. En la primera, el Estado es propietario o operador. Por ende, es el único pagador y es el que proporciona cobertura universal, es decir, para todo el mundo. Aquí el único que manda soy yo, por decirlo de alguna forma. El segundo, el Estado, no es el dueño, sino un guardián, es decir, un administrador de los servicios de salud que vigila cómo se están cumpliendo todas las funciones. Y el tercero es mixto, es decir, el Estado funciona como propietario u operador de ciertos servicios y para ciertas organizaciones o instituciones funciona como guardián. Siguiente. Cuando hablamos de financiamiento, y recuerden que financiamiento es igual a dinero, vamos a tener tres fuentes principales. La principal de los sistemas públicos se llama ingresos tributarios o también se les conocen como impuestos. Es lo mismo, ingresos tributarios o impuestos. Estos normalmente vienen de la población, que los pagan a través del impuesto sobre la renta, por ejemplo, el ISRL en Venezuela, que se debe declarar anualmente, el impuesto al valor agregado, que es el IVA, que lo pagamos cada vez que compramos la mayoría de nuestros alimentos, insumos o productos, y existen otros impuestos como de compra, exportación, sanidad. Por lo menos el cigarro, como ocasiona muchos problemas, tiene un impuesto adicional. Ángel, se te activó el micrófono. ¿Tienes alguna pregunta? Me voy a quedar sin datos. Ángel, Déjame ir al baño. ¿Tú quieres ir al baño? Ángel, vamos a silenciarlo. Ok. Luego tenemos los aportes o las contribuciones sociales. Estos aportes o contribuciones sociales, también se llaman aportes sociales, normalmente se realizan por cotizaciones, que pueden ser del empleador, que es el jefe o patrono, de los empleados o trabajadores y del Estado, o una combinación de dos o más de ellos. Y también tenemos las contribuciones privadas o aportes privados, que son los que se realizan a seguros o mediante el pago directo que realizan los usuarios. Y el mixto, que pueden ser la combinación de dos o más. Siguiente.
Aquí quiero que presten mucha atención y si tienen alguna duda, me van deteniendo, por favor. Los modelos de atención vamos a hablar principalmente de 4. Vamos a hablar con BISMAT, que esto también se denomina Sistema de la Seguridad Social o Sistema de los Seguros Sociales. Fue creado en Alemania por el canciller Otto von Bismarck y de ahí su nombre también en 1883. El fundamento de esto es que todas las personas deberían estar en edad de trabajar y como todas las personas trabajan, deberían pagar con una contribución y con esa contribución se debería gestionar el sistema de salud. Entonces, vincula el seguro de salud y el acceso a la atención médica mediante el empleo. Entonces, el financiamiento en este caso se realiza mediante contribuciones o aportes sociales. El Estado en este caso actúa principalmente como guardián. Y la cobertura, escuchen bien, se limita a los empleados o trabajadores más sus familiares. Y más sus familiares tienen la mayoría de los países ciertas limitantes, como por ejemplo la edad. En la mayoría de los países cubre familiares hasta los 18 o 25 años. Y cuando cubre hasta los 25 es si la persona está estudiando. Algunos de los países que tienen este sistema de salud es Japón y Francia. Siguiente. Luego tenemos el Sistema Nacional de Salud o el Sistema Público de Salud o simplemente Sistema Público. Nace en Gran Bretaña en 1948, aunque algunos hablan del año 1942. El fundamento es que la salud es un derecho y como es un derecho es responsabilidad del Estado y si es responsabilidad del Estado debería ser gratis y de acceso universal, es decir, para todas las personas. El financiamiento entonces viene de ingresos tributarios o impuestos y el Estado es el operador o el propietario del mismo. La cobertura entonces es universal, que en algunos lugares, cuando son mixtos, puede abarcar a las personas sin capacidad de pago. Algunos países que todavía conservan este sistema de salud predominantemente son Reino Unido, Cuba, Brasil y España. Siguiente. Luego vamos a hablar ahora de el modelo de salud privado o sistema de salud privado. También se llama de libre mercado o sistema liberal. Es uno de los más criticados, su origen es incierto, pero se relaciona mucho con el auge de las compañías de seguro en Estados Unidos en el año 1920. Aquí se concibe como que la salud genera gasto y como genera gasto y es un servicio, todo servicio debe ser comprado y vendido. Por ende, las personas deben pagar. Entonces se realiza mediante contribuciones privadas, seguros o pago directo. El Estado aquí también actúa como guardián y solo cubre, es decir, solo pueden acceder a este sistema de salud las personas que tienen capacidad de pago, es decir, las personas que tienen dinero. Si no tienes dinero, no puedes acceder al sistema privado. Uno de los países más emblemáticos es Estados Unidos todavía. Siguiente. Y luego vamos con el sistema mixto, que en todo su esplendor es mixto. Entonces la atención médica se basa en la interdependencia de 2 o más de 3 sectores y puede predominar uno sobre otro. Un ejemplo claro es Venezuela, México, Chile y Singapur. Siguiente. Ok, yo aquí les dejo un cuadrito comparativo que resume lo que hemos estado hablando de los sistemas de salud. Esto es pregunta de examen de la tercera unidad. Siguiente. No, regrese un momento, por favor. Mire, esto es algo que no se lo tienen que aprender de memoria, sino al analizar. Si estamos en el sistema de salud público, ¿el público para quién es? ¿Para una persona, para todas las personas o para quién?
para todas las personas. Si es para todas las personas, ¿cómo el Estado va a garantizar este financiamiento? Porque no lo puede cobrar directamente a la persona. ¿Cómo creen ustedes que lo realizaría? A través de impuestos. Exactamente. Y eso es así, es que lo tienen que ir analizando. Entonces, si es universal y se realiza a través de impuestos, ¿quién es el que tiene el control o el que va a administrar esos recursos? El Estado como propietario u operador. Vamos ahora con el tema de los seguros sociales, que es el BISMAT. Como es de la seguridad social, ¿quiénes están afiliados a la seguridad social? Las personas que trabajan y sus familiares menores a 25 años o 18. Exacto. Por ende, los trabajadores son los que van a aportar normalmente el pago. Y de forma indirecta también lo puede hacer el empleador y el Estado dependiendo del país. En este caso, el Estado actúa como guardia. Siguiente. Esto que está aquí se llama indicador de eficiencia de los sistemas de salud. Vamos a estar conversando un poco de ellos. Esto yo no se los pregunto en ninguno de los exámenes, pero es para que puedan entender algo. Y que no es un tema de cantidad de plata que tengan los países, aunque influye, sino de cómo se administran los recursos. Siguiente. Mire, Japón tiene el puesto número 1, o sea, está clasificado como el sistema de salud más eficiente. Solo dedicó en el año 2017 el 2,7% de su Producto Interno Bruto, de su PIB, y tiene un sistema basado en seguridad social, principalmente. Hay uno que está en azul, que es el sistema público, porque ellos tienen que brindar una cabida a las personas que no pueden entrar al sistema de seguridad social y lo hacen a través de un sistema público, pero el que predomina es de seguridad social y tienen el puesto número 1. Siguiente. Singapur tiene el puesto número 4 y solo dedicó el 0,8% de su Producto Interno Bruto y tiene un sistema visto basado en seguridad social y sistema de salud privado. Siguiente. Vamos a España. España dedicó muy parecida a Singapur, pero la llevó al puesto 9. Y ellos tienen principalmente un sistema de salud público. Siguiente. Australia ocupa el puesto 10. Miren que da más dinero incluso que Singapur, 1,3%, y tiene un sistema basado en público o un sistema nacional de salud. Siguiente. Francia está en el puesto 14, está basada principalmente en Bismarck. Siguiente. Reino Unido tiene el puesto 21 y un sistema público de salud y observen que dedica solo el 0,3%. Siguiente. Chile, que vamos con Latinoamérica ya, tiene puesto 29 y dedica el 0,3% con un sistema mixto igual que Venezuela. Y miren cuánto le están dedicando al Producto Interno Bruto. Siguiente. Siguiente, por favor. Brasil ocupa el puesto 78, tiene un sistema público y dedica el 0,6. Siguiente. México el 67, dedicando el 0,3%. Y ahora sí vamos a caer en Venezuela. Una persona que sea Sergio, que no sea Sergio. ¿Cuánto creen ustedes que dedican el país de Producto Interno Bruto y qué puesto creen que ocupamos nosotros en la lista?
Vamos a agarrar a alguien aquí al azar. Ajá, Lesca respondió. Ajá, Lesca, pero ¿qué número de puesto cree que ocupa Venezuela en esa lista? Si me tuvieras que dar un número del 1 al 100. Ok, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Casi. Ocupamos el puesto 76 en la lista. No somos uno de los peores sistemas de salud, pero para la cantidad de ingresos que nosotros tenemos, deberíamos tener una mejor ubicación. La rectoría, ya desde aquí sí vamos a empezar ya. Es importante que a partir de aquí es el tema del segundo parcial de lo que se va a evaluar a partir de esta diapositiva. En Venezuela, la rectoría del sistema de salud lo ejerce el Ministerio del Poder Popular para la Salud, es decir, el MPPS. Algunos antecedentes a tener en consideración es que en 1812 se crea por primera vez el Servicio Público de Sanidad, pero no es hasta 1936 que se crea como tal un ministerio y se crea con el nombre de Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, porque antes estábamos incorporados en el Ministerio de Agricultura y Cría, que se llamaba el MSACS. ¿Alguien sabe en qué gobierno se fundó el Ministerio de Salud? Solo lo hemos visto de primer año y es pregunta de examen. ¿En el gobierno de qué presidente? Javier o Ana. Javier, ¿estás con nosotros o solo te conectaste? Estoy aquí. Ajá. ¿Te recuerdas el gobierno? Ajá, ya respondieron. Eleazar López Contreras, exactamente. En el gobierno de Eleazar López Contreras se creó el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Luego se le cambió el nombre al Ministerio de Salud, pero idea de nuestro presidente le quiso colocar el nombre del Poder Popular y actualmente entonces Ministerio del Poder Popular para la Salud. Nuestro modelo de sistema de salud es mixto. Combina el sistema público de salud, el sistema privado, el sistema de seguridad social, es decir, tiene los tres. Nuestra gobernanza es mixta. En un lado, el Estado actúa como propietario operador y por otra parte actúa como guardián. Y el financiamiento, por ende, también es mixto y la cobertura también. Siguiente. El sector salud es el conjunto de valores, normas, instituciones y actores que desarrollan actividades de producción, distribución, consumo de bienes y servicios, cuyos objetivos principales o exclusivos son proteger y promover la salud de los individuos y grupos de población. Entonces, sistemas de salud y sector salud no son lo mismo. Siguiente. El sector salud en Venezuela se divide en un subsector público y en un subsector privado. El subsector público se denomina Sistema Público Nacional de Salud, SPNS, y está conformado por instituciones como Ministerio de Salud, Seguro Social, el IPASME. ¿Alguien sabe a quién corresponde el IPASME o a qué ministerio está afiliado el IPASME? Al Ministerio de Educación. Exactamente, el Instituto de Previsión del Ministerio de Educación. ¿Y alguien sabe a qué pertenece el ITFA? ¿A qué ministerio? Al Ministerio de la Defensa. Exactamente, es el Instituto de Previsión y Asistencia Social para la Fuerza Armada Nacional. También tenemos algunas alcaldías, entre ellas la Alcaldía Mayor de Caracas, y algunas universidades también tienen el Instituto de Previsión,
que le conocen como el IPP, el Instituto, por ejemplo, de Provisión de Profesores. Y por otro lado tenemos su sector privado, que lo podemos dividir en dos grandes grupos. Las instituciones con fines de lucro, es decir, las instituciones que trabajan para ganar plata y enriquecerse, que pueden ser centros de salud privados, o también aquí se pueden incluir algunos seguros, pólizas. Y tenemos instituciones sin fines de lucro, que normalmente son las denominadas ONG o fundaciones, cuyo objetivo principal no es ganar dinero. Incluso al finalizar el año fiscal, todo el dinero que le den, es decir, las ganancias, tienen que ser reinvertidas, porque hacer sin fines de lucro no debe tener ganancias. Siguiente. Aquí yo les traigo algunas cositas y quiero que presten atención y que me detengan si tienen dudas. Vamos a hablar de algunas instituciones. El Ministerio del Poder Popular para la Salud es público. Su financiamiento viene principalmente a través de impuestos o tributos. Estos impuestos son recaudados por el gobierno nacional, estatal y o municipal. Y los proveedores es el Sistema Público Nacional de Salud, con una cobertura universal, es decir, para toda la población. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se entendió eso? Si no habla nadie, entonces voy a suponer que sí. Ahora vamos con el Seguro Social, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Y vamos a hablar de los institutos de previsión. Ambos se financian a través de aportes o contribuciones sociales. Estas son pagadas por los trabajadores, los empleadores y o el Estado. El seguro social es tripartita, es decir, con las tres. La mayoría de los institutos de previsión solo son trabajadores y empleadores. Los proveedores son hospitales y centros de salud de la red propia. Es decir, tanto el seguro como los institutos de previsión tienen sus propios centros de salud, que son los que brindan los servicios. Sin embargo, en Venezuela y por decisión presidencial, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales forma parte del Sistema Público Nacional de Salud. ¿Eso quedó claro? O sea, tengo una duda. ¿Ellos reciben dinero igualmente del gobierno o no? No, quedan con el financiamiento. Lo que cambió son la cobertura, porque entonces lo que era originalmente solo para los empleados, trabajadores y familiares del Seguro Social, por decisión presidencial y al agregarlo al Sistema Público Nacional de Salud, hable la cobertura a todo el mundo, pero el financiamiento, es decir, de dónde viene la plata del Seguro Social, sigue viniendo, es de las cotizaciones. El Estado siempre ha pagado una parte, pero es la parte que le corresponde según el monto de las cotizaciones. ¿Se entendió o todavía hay dudas en esa parte? Creo que entendí. Ok. Y luego tenemos PDVSA. PDVSA es un caso particular porque PDVSA, a través de contribuciones o aportes sociales que vienen de sus trabajadores y de la empresa como tal, que es PDVSA, ellos hacen dos cosas. Uno, tienen su red propia de centros de salud, o sea, construido por ellos y para su personal, pero además PDVSA, como muchas instituciones, incluso instituciones del Ministerio de Salud, contratan seguros o pólizas para que sus trabajadores también tengan acceso a otros centros de salud. Ahora bien, los centros propios de salud, los establecimientos propios de PDVSA, es decir, sus clínicas, sus consultorios, también forman parte del Sistema Público Nacional de Salud.
pero estos centros no están abiertos al público general, solo a los trabajadores de PDVSA y sus familiares. ¿Qué quiere decir esto? Que los centros del Ministerio de Salud, los del Seguro Social y los PDVSA forman parte del Sistema Público Nacional de Salud y algunos centros de algunos institutos de previsión. ¿Quedó claro? Sí, Esto es pregunta de examen. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, también tenemos instituciones privadas o públicas que siempre van mediante contribuciones sociales o de decisión de la empresa por medio del contrato colectivo, contratan empresas, públicas u otros centros para que sus trabajadores y familiares gocen de servicios. Y luego tenemos que los usuarios o las personas, cada uno de forma individual, a través de contribuciones privadas, que puede ser mediante el pago directo o a través de contratando seguros o pólizas, acceden a estos centros de salud. Lo importante es que en este último, la cobertura se limita a los usuarios de pago. Es decir, si usted tiene plata para contratar un seguro o tiene plata para pagar la atención, usted puede acceder. Si no, no accede al servicio. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Siguiente. Ahora vamos a hablar de los establecimientos de salud en Venezuela. Tradicionalmente, les comenté al principio que a nivel internacional se dividen en 3 niveles: primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. La primera clasificación en Venezuela se da en el año 1983 mediante una gaceta oficial, y al primer nivel le denominaron ambulatorios rurales y eran tipo 1 y 2. Lo del segundo nivel lo denominaron ambulatorios urbanos y van del 1 al 3. Y el tercer nivel estaba conformado por los hospitales tipo 1, 2, 3 y 4, que es la clasificación que ustedes conocen. Por ejemplo, ¿ustedes conocen que el Hospital Vargas, qué tipo de hospital es según esta clasificación? creo que es 3. 4. El Vargas es un hospital 4 y ya vamos a ver por qué. Siguiente. Ok. Esto no se lo tienen que aprender de memoria. Lo que sí tienen que saber es que antes en el primer nivel de atención, y esto sí se pregunta, no había camas de hospitalización, porque esto era un nivel de promoción y prevención primaria. Entonces, antes en el primer nivel, que estaba conformado por los ambulatorios rurales, incluso el urbano tipo 1, no tenían camas de hospitalización y brindaban normalmente acceso hasta 10.000 habitantes. Y eran servicios básicos. Siguientes. Siguiente, por favor. Regrésate una. En el segundo nivel estaban los ambulatorios, no, ajá, en el segundo nivel estaban los ambulatorios urbanos, 1, 2 y 3. Y atendían población, ok, en la primera lámina hay un error, regresa, porfa. Los urbanos no van aquí, ¿oyeron? Ya voy a modificar las diapositivas y se las vuelvo a enviar. Solo los rurales primer nivel. Siguiente. Los rurales 1, 2 y 3 atienden más de 10.000 personas. Entonces, rurales atendían menos de 10.000 personas, urbanos más de 10.000 personas. Y aquí tampoco había camas de hospitalización. De observación sí. Los pacientes estaban aquí, pero hospitalización no. Y aquí se prestaban servicios básicos: pediatría, obstetricia, principalmente medicina general, medicina interna
y consultas de cirugía, ginecología, dermatología y emergencia. Es decir, lo más básico. Existían laboratorios, radiología y eco. Y estos centros sí estaban aperturados las 24 horas. Siguiente. Luego pasamos al tercer nivel, que son los hospitales que van del 1 al 4. Y una forma fácil de describir la cantidad de hospitales era por el número de camas. Por ejemplo, el tipo 1 tenía un máximo de entre 50 y 60 camas, el tipo 2, 150 camas, el tipo 3 entre 150 y 300 y el tipo 4 más de 300 camas. Eso sí es importante que sepan lo del número de camas. Y además, a medida que iban avanzando los servicios, el nivel, o sea, el tipo de hospital 1, 2, 3, 4, aumentaban los servicios. Y, por ejemplo, para que se considerara un hospital tipo 4, tenían que tener, aparte de las camas de hospitalización para la larga estancia, medicina crítica, que es conocido como unidades de cuidados intensivos, tenían que tener medicina nuclear, genética y medicina del trabajo, por nombrarle alguna de las especialidades. Siguiente. Y para que las personas pudieran dirigir cada uno de estos centros, tendrían que tener una serie de requisitos. Por ejemplo, el personal médico de un hospital tipo 4 tenía un médico director, médicos adjuntos, epidemiólogos, con sus posgrados correspondientes, los jefes de servicio y sus adjuntos tenían que poseer un posgrado correspondiente y los licenciados, es decir, se establecieron criterios para ejercer cada uno de los cargos. Siguiente. Ok. Aquí tenemos la clasificación del 83. En el 2015 se produce la primera transformación y se crea la primera red de atención denominada Red de Atención Comunal en Salud. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Los ambulatorios rurales tipo 1 pasan a ser consultorios populares tipo 1. Los ambulatorios rurales tipo 2 pasan a ser consultorios populares tipo 2 y los ambulatorios urbanos tipo 1 se transforman en consultorios populares tipo 3. Un cambio de nombre y nomenclatura, saben que esto es muy común en el gobierno o en este gobierno. Además, recuérdense que ya se había creado en la década del 2000 los módulos barrio adentro que pasan a incluirse en esta clasificación como consultorios populares tipo 1. Los consultorios odontológicos, las ópticas populares también se incluyen aquí y se incluyen también los centros de diagnóstico integral comunitarios y los CRI al primer nivel de atención. Y aquí es donde se produce una de las controversias más grandes y diferencias con la clasificación anterior. ¿Qué características les mencioné yo que tenían el primer nivel de atención en Venezuela en el 83? ¿Qué no tenía? Para hospitalizar no había camas y el número de pacientes que atendían. Exacto, no tenían camas de hospitalización. Al incorporar aquí los CDI, ellos tienen hospitalización, que a veces lo venden como observación, por 72 horas. Entonces, este primer nivel que no permitía la hospitalización de los pacientes, a partir del 2015 sí lo empieza a permitir en los CDI. ¿Quedó claro hasta aquí? Sí. Ok, siguiente diapositiva. Ok, vamos a hablar ahora de la del 2020. Pero antes de hablar de la del 2020, vamos a tomarnos 5 minutos para que vayan al baño, tomen agua, analicemos lo que hemos visto hasta el momento, que sé que es bastante información, y retornamos con la clasificación del 2020. Son las 2:50, retornamos a las 2:55.
Continuamos. Volvimos. Estaba buscando un cafecito. Ok. Luego, en el año 2020, se produce la modificación que está vigente ahorita y esto se aplica principalmente al Sistema Público Nacional de Salud, que está conformado, como estuvimos hablando, por las instituciones del Ministerio de Salud, del Seguro Social, de algunas instituciones de previsión y también está conformado por PDVSA, por los centros propios de PDVSA. Entonces, la red de atención comunal de salud, que es el primer nivel, pero ahora se denomina red de atención comunal en salud. Está conformada por 7 instancias, que son las que acabamos de hablar. Y el segundo nivel ahora se pasa a red de atención ambulatoria especializada de salud. Esta red ambulatoria está conformada por las clínicas populares 1, clínicas populares 2 y consultorios populares las clínicas populares especializadas. Entonces, las clínicas populares 1 se corresponden con los consultorios urbanos tipo 2 y las clínicas populares tipo 2 con los consultorios urbanos tipo 3. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, muy importante que las clínicas especializadas son aquellas clínicas donde predominan una o dos especialidades y se brindan atención a una población en específica. Por ejemplo, de estas clínicas especializadas tenemos, por ejemplo, la Maternidad Santa Ana, que brinda solo atención a mujeres embarazadas y niños pequeños. Vamos entonces hasta aquí bien. Esto es muy importante que sepan esa diferencia con las clínicas especializadas. Y también se crea los centros de la red de atención de apoyo para el diagnóstico especializado, CREADES. Aquí es donde se incluyen los centros de alta tecnología, los CAT, estos centros donde realizaban antes tomografía, resonancia magnética y todo lo demás. Entran en esta última clasificación. Y el tercer nivel, que ahora se denomina red de atención hospitalaria, se dividen en 2 grandes grupos, hospitales generales y hospitales especializados. Y los hospitales generales se dividen en municipal, regional, estatal y nacional, y los especializados en municipal, estatal y nacional. Siguiente. Entonces, las modificaciones, por ejemplo, son que los consultorios populares tipo 1 atienden menos de 1000 personas, es decir, 200 familias, y no necesariamente tiene que estar un médico, sino que puede estar, por ejemplo, un promotor de salud. Los 2 hasta 2500 personas y los tipo 3 más de 2500 personas. En cuanto al personal, aquí se introduce un término que es equipo básico de salud. Un equipo básico de salud, escuchen bien, un equipo básico de salud, que es por las siglas EBS, está conformado por un médico, una enfermera y un promotor de salud. Doctora, ¿a qué se refiere cuando Dime, dice promotor de salud? repite que no se escuchó. ¿A qué se refiere cuando dice promotor de salud? Ok, los promotores de salud son personas, por lo general bachilleres, que hicieron un curso de promotores de salud. Ante el ministerio capacitaba a cierto grupo de personas para ejercer esos roles. Ahorita hay promotores principalmente de parto humanizado, que también son promotores de salud, pero en la parte de parto humanizado, y estaban creando también promotores en lactancia materna, que ahora como que los unieron con los promotores de parto humanizado. También hay personas en las comunidades que de repente han realizado
algún curso, son auxiliares, por ejemplo, de enfermería o de algo más, y el ministerio los certificó o están contratados como promotores de salud. Pero normalmente eso es un curso. Incluso la Universidad Católica Andrés Bello tiene un curso, no sé si todavía está abierto a toda la población, y se llamaba Promotores Comunitarios de Salud. Y luego tenemos que en los consultorios populares tipo 3 existen de 1 a 3 equipos básicos de salud. Es decir, entre más familia, más equipos básicos de salud. Antes solo se hablaba de población. Vean que en esta nueva clasificación incorporan en los consultorios populares el término de familia, o sea, o tienes una cantidad de población o tienes cierta cantidad de familia. Y se describen los servicios básicos. Siguiente. Regresa una. Ok. Los consultorios odontológicos también tienen su equipo básico de salud, pero este es bucal, es decir, EBSC, salud bucal. Y es un técnico de salud bucal y un odontólogo por cada sillón. O sea, aquí no es por centro. En el anterior decíamos que por cada consultorio tenía que haber un equipo básico de salud o 3, dependiendo del tipo. Aquí por cada sillón odontológico tiene que haber un técnico y un odontólogo. Y también tenemos las ópticas populares. Y aquí son equipos de salud visual, EBSB. Y debe tener un optometrista, un técnico de corte y montacristales ópticos, y siempre tienen que estar supervisados por un oftalmólogo. Es decir, el centro no tiene que tener un oftalmólogo, pero sí tienen que estar supervisados por... Tienen que estar pendientes porque aquí cambia la población. Tengan claro, en los consultorios populares vamos a depender de la cantidad de habitantes o del número de familias. En los consultorios odontológicos va a ser según la cantidad de los consultorios populares. Por ejemplo, cada 4 o 8 consultorios populares tipo 1 o 2 es una óptica, es un consultorio odontológico. Pero si hay un consultorio popular tipo 3 más 3 consultorios populares tipo 1 o 2, también debería haber un consultorio odontológico. No le voy a preguntar la cantidad de consultorios populares odontológicos que deben haber, pero sí tienen que saber que la población, es decir, la cantidad de consultorios odontológicos varía según la cantidad de consultorios populares. ¿Quedó esto claro? Sí. Y las ópticas populares no son tampoco por ni población, ni familia, ni por la cantidad de consultorios populares, sino que la cantidad de ópticas la determina directamente el Ministerio de Salud según la necesidad poblacional, que la necesidad poblacional habla de territorio y demanda de servicio. ¿Claros hasta aquí? Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de los CDI y de la sala de rehabilitación. Ambas, igual que las ópticas, la cantidad la determina el Ministerio de Salud. Aproximadamente hay un CDI por parroquia del país. Digo aproximadamente porque no todo el tiempo se cumple así, pero es una regla que se cumple en la mayoría de los municipios. Entonces, aquí está lo que yo le estoy diciendo, que aquí hay apoyo vital, es decir, emergencia a las 24 horas, y ellos colocan observación hasta 72 horas. Pero ¿qué han escuchado ustedes de cuánto tiempo se considera observación? ¿Cuál es el límite de observación y hospitalización? Creo que de observación era 24 horas. Normalmente cuando hablamos de observación, la mayoría de la literatura habla de 8 horas. Y dicen que después de las 8 horas es un paciente que necesita ingresos. Pero bueno, para el ministerio existe observación hasta 72 horas en los CDI, que es primer nivel de atención. Ellos además tienen que tener una serie de servicios como ecosonografía, endoscopio, oftalmología y terapia intermedia.
Y aquí ya no hablamos de equipos básicos de salud, hablamos de equipos multidisciplinarios de salud. Entonces son médicos, especialistas, enfermeros, oftalmólogos, técnicos. Aquí ya empezamos a tener farmacéuticos y apoyo gerencial y de mantenimiento, es decir, la parte administrativa. Y aquellos lugares donde tengan cirugía ambulatoria, debe haber un equipo básico quirúrgico. Las salas de rehabilitación también están por un equipo multidisciplinario de salud, pero en la área de rehabilitación, que está conformado por un médico fisiatra, un licenciado TCU en terapia ocupacional, podología, terapia del lenguaje u otros. Claro, hasta aquí, ¿dudas del primer nivel antes de pasar con el segundo? Si no hay dudas, siguiente, por favor. Entonces, las clínicas populares tipo 1, la población es un área de salud integral comunitaria. ¿Alguien sabe qué son las ASIT, áreas de salud integral comunitaria? No todos a la vez. Los escucho. ¿O han escuchado qué son? Mire, las áreas de salud integral comunitaria son las unidades básicas y operativas del sistema de salud, que tienen como función organizar y establecer toda la atención. Antes, no sé si llegaron a escuchar de los distritos sanitarios. ¿Alguien ha escuchado de los distritos sanitarios? Si están aquí, estoy hablando sola. Bueno, los distritos sanitarios eran entes en los cuales se hacía toda la parte administrativa a gran escala de una zona específica del país. Por ejemplo, el distrito sanitario número 2 abarca, por ejemplo, los Valles del Tuy. El tema es que al involucrar tantos centros de salud en un área, la coordinación era más compleja. Y se empiezan a crear estas áreas de atención integral, de salud integral comunitaria, que lo que busca es que cada cierta cantidad de centros de salud se mantenga esa gerencia y esa organización. Estas áreas de salud, como digo, son la unidad básica, son los que hacen en la parte de gerencia, administración, coordinación de todos los servicios de salud. Entonces, una clínica popular atiende por lo general un área de salud integral comunitaria. En Caracas, por lo general, cada parroquia constituye un área de salud integral comunitaria. Digo la mayoría porque hay veces que 2 parroquias tienen un área de salud integral comunitaria. Y, por ejemplo, hay estados como en Miranda, que, por ejemplo, municipio Simón Bolívar tiene un área solo de salud integral comunitaria, pero el municipio Urdaneta tiene 2 parroquias y tiene 2 áreas de salud integral comunitaria. Entonces, esto va a depender mucho de la densidad poblacional y la densidad de centros de salud que tenga cada municipio y cada localidad. Las clínicas populares tipo 2 están ubicadas en un área de salud integral comunitaria más la influencia de otras. Lo importante aquí y la diferencia entre estos son la cantidad de servicios que pueden prestar, el tiempo que están aperturadas estos centros de salud y el personal que le brinda los servicios. Siguientes, por favor. Las clínicas especializadas, como Clemander, tienen especialidades y subespecialidades médicas con atención las 24 horas del día. Y luego tenemos otros centros, como le estaba mencionando, que es la red de CREADE, que son Centro Odontológico Integral, el Centro Amazónico, Genética Médica, los CAT y los laboratorios de salud ambiental. Siguiente. Ahora vamos a los hospitales. La nueva clasificación ya no te habla de número de camas. Yo le coloqué el número de camas para que ustedes tengan una idea más o menos de cómo
se hizo la transformación. Por ejemplo, los hospitales municipales, en su gran mayoría, se denominaban antes los hospitales tipo 1. Los hospitales generales hablan hasta 150 camas, entonces son los tipo 2. Los regionales vendrían siendo los tipo 3 y los generales nacionales los tipo 4. Para ello tienen que tener una cantidad mínimas de especialidades, pero no solo eso, sino la población que atiende. Los municipales atienden solo la parroquia, el municipio o la comuna. Los estadales atienden uno o varios municipios o ejes. Los regionales atienden uno o más estados y los nacionales atienden al todo territorio nacional, incluso personas o por convenios internacionales. Siguiente. Ahora vamos con los especializados. Los especializados normalmente son esos hospitales que se enfocan en un área o una rama de la medicina. Por ejemplo, el cardiológico, el ortopédico infantil, el Hospital de Niños JM de Los Ríos, la Maternidad Concepción Palacio, son hospitales especializados. Estos son hospitales estadales que normalmente atienden un estado y vendrían siendo también un hospital tipo 2. Los regionales, que vendrían siendo un hospital tipo 3, que atienden a varios estados, y los nacionales, que normalmente suelen tener más de 300 camas y atienden a más de a todo el territorio nacional. Siguiente. Gracias. Hasta aquí terminamos el primer tema, que es la organización del sistema de salud en Venezuela. Nos queda pendiente una clase del 2, que es Ministerio de Salud y Seguridad Social. ¿Qué quieren ustedes? ¿Damos la clase ahorita o prefieren que la planifiquemos para la próxima semana? Si quiere, hagamos algo. Porfa, delicado, si se puede meter un momentico al grupito bueno, comenten por favor por el chat para yo saber qué es lo que vamos a hacer. Porque yo sé que es bastante información. ¿Alguien más tiene una opinión? La continuamos ahorita, planificamos la semana que viene. Hagamos algo, pueden hacer rapidito, porfa, el delegado, una encuestica por el WhatsApp. Ya lo estoy haciendo, doctora. Damos 5 minutos, todos los que respondieron a las 3:20, máximo. Si ya tienen la mitad más uno antes de esa hora, nos quedamos con esa. Si no, esperamos hasta las 3:20. Doctora, disculpa, ¿podría hacerle un par de preguntas? Claro que sí, adelante. La primera es si este sistema, este cambio de nombre implica o sea, implica una correspondencia con algún estándar internacional de la OPS, la OMS, estos cambios de nombre que No se pueden evitar. involucran un cambio con respecto a otros países, pero sí con el modelo de sistema de salud en red, que es lo que están tratando de unificar ahorita. Aquí una idea hace más de 10 años Ok. que era crear un sistema único de salud, es decir, que desapareciera la parte privada y quedarse solo con lo público. Obvio que no se ha dado, ni creo que sea en un futuro cercano. Entonces lo que hicieron es mejorar el sistema público de salud. Esta mejora del Sistema Público Nacional de Salud para poder pasar a una gobernanza en red, que es lo que quiere, y hacia un enfoque más de atención primaria en salud, era necesario cambiar los nombres. Sin embargo, no es solo un cambio de nombre, debería ser un cambio de filosofía como tal en la atención, pero para ese cambio de filosofía va a pasar muchos años antes que se logre el objetivo. La idea es que, por ejemplo, funcionara el sistema de referencia y contrarreferencia de forma adecuada, que te atendieras en un centro, un consultorio popular de tu localidad, que asistieras a la clínica popular que te corresponde por tu área de salud integral comunitaria y luego al hospital que te corresponde.
Eso se ha empezado a hacer, por ejemplo, en el estado Miranda, le puedo hablar con fe de ello. No funciona a la perfección, todavía tiene muchos defectos, pero vamos por un buen intento. Por ejemplo, hay pacientes que se atienden en el consultorio de mi comunidad. Cuando necesitan resolución, pasan al ambulatorio que trabaja 24 horas, que es un consultorio popular tipo 3, es decir, pasan de uno tipo 1 a uno tipo 3 con la referencia. En el tipo 3, si el paciente requiere observación, lo derivan al CDI. Si después que esté en el CDI el paciente requiere una hospitalización por más de 72 horas, lo manda al hospital más cercano que nos tenemos nosotros, que es el General de los Valles del Tuy. Este hospital es un hospital estadal. ¿Por qué lo mandan directamente a un hospital? Porque aquí no hay clínica como tal. Lo mandan al hospital estadal y luego que este hospital atiende, si no puede resolver, lo derivan con cupo garantizado al Hospital Victorino Santa Ella, que es un hospital regional. Entonces aquí sí se está cumpliendo esta idea de las redes de atención. ¿Qué otras preguntas tenías? Chévere, doctora, gracias. Y la otra pregunta tiene que ver con si este cambio, bueno, eso más o menos se corresponde con lo que usted ha comentado, si ha habido, o sea, ha implicado un cambio a nivel de la calidad de atención. O sea, si se mide con algún indicador la calidad de atención o los tiempos de respuesta que se tienen para con los pacientes y si eso ha reportado cambios significativos, en mejoras o está peor, ¿sabes? Eso más o menos la idea. Mira, realmente no lo están Gracias. midiendo si hay cambios o no en la atención, en la parte de la calidad. Lo que sí te puedo decir es que estos intentos han producido que se tenga un poco más de relación y el tema de la referencia y contrarreferencia. Pero esto también se ve a otros factores, como el tema de la creación, por ejemplo, de la red de ambulancias, que es un sistema que ahorita se llama SIAMU, que está mejorado. Entonces, una cosa ha obligado a la otra y sí, hay mejorías, pero no son mejorías tan significativas. Y calidad muy difícil de medir aquí en el país, calidad de atención. Pero se ha mejorado un poco el tema de referencia y contrarreferencia. Un poco porque todavía los pacientes que van por su cuenta son peloteados de un centro a otro, lo que uno le conoce normalmente como ruleteados. Pero algo que ha impulsado, y esto sí que tenerlo en consideración, la ruta materna, que es este mismo sistema de contrarreferencia y referencia, pero para las mujeres embarazadas, funciona muy, 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 muy bien. Entonces, eso también ha mejorado un poco la atención del sistema de salud. ¿Alguna otra pregunta? Chévere, doctora, súper gracias. ¿Cuál fue el resultado, Sergio, de la encuesta? Bueno, doctora, de los asistentes a la clase, la mayoría vota reagendarlo para la siguiente semana. Bueno, quedamos para la siguiente semana. Me avisas el día, porfa. Puede ser otra vez el viernes. Igualmente yo hago una encuesta ahorita y le aviso la elección del Chévere, grupo. me parece bien viernes. Me avisan de todos modos. Está bien, gracias, doctora. Feliz tarde. De nada, feliz tarde. Gracias, doctora.